Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de algo que tiene al mundo del cine completamente revolucionado. Estamos hablando de Spider-Man Brand New Day, la película que llega en 2026 y que promete cambiar absolutamente todo lo que conocemos sobre el hombre araña en el cine. Y miren, yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado rumores, han visto filtraciones, han leído teorías en Reddit a las 3 de la mañana cuando deberían estar durmiendo. Pero hoy vamos a sentarnos con calma. Vamos a analizar cada detalle, cada personaje, cada decisión creativa y vamos a intentar entender qué es lo que Marvel Studios y Sony tienen preparado para nosotros con esta nueva entrega. Así que pónganse cómodos, agárrense un café, una cerveza, lo que sea que tomen a esta hora, porque esto va para largo y les prometo que va a valer la pena cada segundo. Para empezar, necesitamos hablar de la premisa fundamental de esta película, porque ahí es donde está la clave de todo. Después de los eventos de No Way Home, Peter Parker quedó en una situación que, francamente, ningún superhéroe del MCU había experimentado antes. El tipo literalmente borró su existencia de la memoria colectiva del mundo entero. Nadie lo recuerda. Ni MJ, ni Ned, ni Happy, ni siquiera los Vengadores que quedan por ahí. Peter Parker se convirtió en un fantasma, un don nadie en la ciudad de Nueva York, y eso, amigos míos, es tanto una bendición como una maldición absoluta. Brand New Day toma esa premisa y la lleva al siguiente nivel. La película arranca con un Peter Parker que lleva ya un tiempo considerable viviendo en el anonimato. Ha conseguido un departamento diminuto en Queens, trabaja en empleos temporales que apenas le dan para pagar la renta, y sigue siendo Spider-Man por las noches, pero ahora sin ninguna red de apoyo. Sin la tecnología de Stark, sin el respaldo de los Vengadores, sin amigos que le cubran las espaldas. Es Spider-Man en su forma más pura, más cruda, más callejera. Y eso es exactamente lo que los fans han estado pidiendo durante años. La premisa central gira en torno a algo que los lectores de cómics van a reconocer inmediatamente. El título Brand New Day no es casualidad, viene directamente de una de las etapas más controversiales y al mismo tiempo más queridas de los cómics de Spider-Man, aquella que comenzó después de One More Day y que básicamente reinició muchos aspectos de la vida de Peter Parker. Ahora, la película no adapta esa historia de manera literal, porque vamos a ser honestos, meter a Mephisto para que Peter haga un trato y borre su matrimonio con Mary Jane sería un movimiento bastante arriesgado para una película de este calibre, aunque conociendo a Marvel, nunca digas nunca. Lo que sí hace la película es tomar el espíritu de esa etapa, la idea de un nuevo comienzo, de un Peter Parker que tiene que reconstruir su vida desde cero, que tiene que enfrentar nuevas amenazas sin las herramientas que solía tener, y que tiene que descubrir quién es realmente cuando nadie en el mundo sabe quién es él. Y aquí viene lo interesante, porque la premisa no es solamente sobre Peter luchando contra villanos. Hay una dimensión emocional muy profunda que la película explora con bastante detalle. Peter está solo, genuinamente solo. Y eso pesa. Hay escenas que, según las descripciones que han circulado, son absolutamente desgarradoras. Peter sentado solo en Navidad en su departamento vacío. Peter viendo a MJ desde lejos, feliz con su nueva vida, sin saber que él existe. Peter ayudando a personas como Spider-Man y recibiendo gratitud, pero sabiendo que en el momento en que se quite la máscara, vuelve a ser nadie. Esa dualidad entre el héroe adorado y el hombre invisible es el corazón de la película, y francamente suena como exactamente el tipo de historia que Tom Holland puede interpretar de manera magistral. Pero no se preocupen, que la película no es todo drama y melancolía. También hay acción, hay humor, hay momentos de pura adrenalina, que prometen ser algunos de los mejores que hemos visto en cualquier película de Spider-Man. La diferencia es que esta vez, la acción tiene un peso diferente. Cuando Peter se enfrenta a los villanos en esta película, no tiene un traje de nanotecnología que le resuelve todo. No tiene a Karen ni a Edith dándole instrucciones. Tiene su ingenio, tiene sus telarañas, tiene su sentido arácnido, y tiene años de experiencia luchando contra amenazas que van desde criminales callejeros hasta seres de otras dimensiones. Es un Spider-Man más maduro, más estratégico, más peligroso, en cierto sentido, porque ya no depende de la tecnología, sino de sí mismo. Ahora, hablemos de los personajes principales, porque aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante. Obviamente Tom Holland regresa como Peter Parker y Spider-Man,
y todo indica que esta vez va a dar una actuación que podría ser la mejor de toda su carrera. Holland ha madurado considerablemente como actor desde que debutó en Civil War, siendo prácticamente un adolescente, y ahora tiene la oportunidad de mostrar un rango emocional que no habíamos visto en su versión de Peter Parker. Este no es el Peter nervioso y emocionado de Homecoming, que se tropezaba con sus propias palabras al conocer a los Vengadores. Este no es el Peter traumatizado de Far From Home, que intentaba tomarse vacaciones del heroísmo. Este es un Peter Parker que ha perdido todo voluntariamente, que tomó la decisión más difícil de su vida y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Y Holland tiene la capacidad de transmitir todo eso con una mirada, con un silencio, con la forma en que camina por las calles de Nueva York, sabiendo que es invisible para el mundo. Pero Peter no es el único personaje importante de esta película, ni mucho menos. Uno de los aspectos más emocionantes de Brand New Day es la introducción de nuevos personajes que van a cambiar la dinámica del universo de Spider-Man de maneras que no nos esperamos. Y aquí es donde entran los nombres que han estado circulando y que han generado una cantidad absurda de especulación en Internet. Hablemos primero de la incorporación que más ruido ha hecho, y es que se ha confirmado la participación de actores de un calibre impresionante para esta película. La producción ha apostado por traer talento de primer nivel, no solo para los roles protagónicos, sino también para los personajes secundarios, lo cual nos dice mucho sobre la ambición que tiene este proyecto. Marvel y Sony no están tratando Brand New Day como una película más del montón. La están tratando como un evento cinematográfico, y el casting refleja exactamente eso. Entre los personajes nuevos que se introducen en la película, tenemos figuras que los fans de los cómics llevan años pidiendo ver en la pantalla grande. Se habla de la aparición de personajes que nunca antes han sido adaptados al cine, o que han sido adaptados, pero de maneras que no les hicieron justicia. Brand New Day tiene la oportunidad única de presentar estos personajes en un contexto fresco, sin el equipaje de versiones anteriores, y parece que los creativos detrás de la película están aprovechando esa oportunidad al máximo. Uno de los personajes más intrigantes que se rumorea para la película es una figura del mundo criminal de Nueva York que va a poner a Spider-Man contra las cuerdas de una manera completamente diferente a lo que hemos visto antes. No estamos hablando de otro villano con superpoderes que quiere destruir el mundo. Estamos hablando de alguien que opera desde las sombras, que manipula a las personas y las situaciones a su favor, y que representa una amenaza que Spider-Man no puede resolver simplemente lanzando telarañas y dando puñetazos. Este tipo de villano requiere inteligencia, requiere estrategia, requiere que Peter use su cerebro tanto como sus puños, y eso es algo que las películas de Spider-Man no han explorado lo suficiente hasta ahora. También se ha hablado mucho sobre un personaje femenino que va a tener un papel crucial en la historia. No quiero spoilear demasiado aquí porque parte de la gracia de la película es descubrir quiénes son estos personajes y qué rol juegan en la trama, pero les puedo decir que este personaje va a desafiar a Peter de maneras que MJ y Gwen Stacy nunca lo hicieron en películas anteriores. No es simplemente un interés romántico, aunque puede que haya elementos de eso. Es alguien que tiene su propia agenda, sus propios secretos y su propia relación con el mundo del crimen y el heroísmo, que va a complicar enormemente la vida de Peter. Y luego está la cuestión de los personajes que ya conocemos, porque aunque Peter borró la memoria del mundo, eso no significa que las personas que formaban parte de su vida hayan desaparecido. MJ sigue ahí. Ned sigue ahí. Happy sigue ahí. May. Bueno, May ya sabemos lo que pasó, y esa herida sigue abierta para Peter. La película tiene que lidiar con la pregunta de si Peter va a intentar reconectarse con estas personas o si va a mantener su distancia para protegerlas. Y esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque por un lado, Peter necesita desesperadamente conexión humana, pero por otro lado, cada vez que las personas cercanas a él descubren su secreto, terminan en peligro. Hay una escena que se ha descrito, y que me parece absolutamente brillante, desde el punto de vista narrativo. Peter está en una situación de peligro, está herido, y termina buscando ayuda en un lugar donde sabe que va a encontrar a alguien conocido. Pero esa persona no lo reconoce, no sabe quién es, y Peter tiene que decidir en ese momento si revela su identidad o si mantiene el secreto. Es el tipo de dilema moral que define a Spider-Man como personaje, y es exactamente el tipo de escena que puede convertir una buena película en una gran película. Ahora cambiemos de tema un momento y hablemos de la producción y el equipo creativo
detrás de esta película, porque eso es fundamental para entender por qué Brand New Day tiene el potencial de ser algo verdaderamente especial. La elección del director ha sido uno de los temas más debatidos en la comunidad de fans, y con razón, porque el director de una película de Spider-Man tiene la responsabilidad de equilibrar acción espectacular, drama emocional, humor genuino y mitología de cómics, todo en un solo paquete coherente. No es tarea fácil, y la historia del cine nos ha demostrado que no todos los directores están a la altura de ese desafío. John Watts dirigió las 3 películas anteriores de Tom Holland como Spider-Man, y aunque hizo un trabajo sólido, especialmente en No Way Home, muchos fans sentían que era momento de un cambio de dirección, literalmente. Watts tiene un estilo muy funcional, muy eficiente, pero quizás le faltaba ese toque autoral que otros directores del MCU como Taika Waititi, Ryan Coogler o los hermanos Russo aportaron a sus películas. Para Brand New Day, la producción necesitaba a alguien que pudiera traer una visión fresca, alguien que entendiera tanto la espectacularidad del género de superhéroes como la intimidad del drama personal que esta historia requiere. Y aquí es donde la elección del director se vuelve crucial. Sin revelar información no confirmada, lo que sí podemos decir es que el equipo creativo detrás de Brand New Day incluye personas que tienen experiencia tanto en cine de gran presupuesto como en proyectos más independientes y centrados en los personajes. Esa combinación es exactamente lo que esta película necesita, porque Brand New Day no puede ser solo un espectáculo visual. Tiene que ser una historia sobre un ser humano que está luchando por encontrar su lugar en un mundo que lo ha olvidado, y eso requiere un toque delicado, una sensibilidad que no todos los directores de Hollywood poseen. En cuanto al guión, este es quizás el aspecto más importante de toda la producción. El guión de Brand New Day ha pasado por un proceso de desarrollo extenso, lo cual tiene sentido cuando consideras la complejidad de la historia que están intentando contar. No es solo una secuela de No Way Home, es también un nuevo comienzo para el personaje. Tiene que establecer el futuro de Spider-Man en el MCU, tiene que introducir nuevos personajes y amenazas, y tiene que hacerlo todo mientras mantiene la continuidad con lo que ya se ha establecido en películas anteriores. Eso es como hacer malabares con antorchas encendidas mientras montas un monociclo sobre una cuerda floja, sobre un volcán, durante un terremoto. Los escritores tienen que encontrar el equilibrio perfecto entre honrar el pasado de Peter Parker y abrir nuevas puertas para su futuro. Tienen que hacer que los nuevos personajes sean interesantes y memorables, sin que opaquen al protagonista. Tienen que crear un villano que sea una amenaza creíble para un Spider-Man que ya ha enfrentado a los Sinister Five, de múltiples universos. Y tienen que hacer todo eso mientras cuentan una historia que sea emocionalmente satisfactoria y que tenga sentido tanto para los fans hardcore de los cómics como para el espectador casual que solo quiere pasar un buen rato en el cine. Se ha hablado mucho sobre las influencias que el guión toma de los cómics, y aquí es donde los fans de toda la vida van a encontrar mucho de qué emocionarse. Además de la obvia referencia al arco Brand New Day de los cómics, la película parece tomar elementos de varias etapas icónicas de Spider-Man en el papel. Hay ecos de la era de J. Michael Straczynski, que exploró la dimensión más mística y filosófica del personaje. Hay influencias de la etapa de Dan Slott, que modernizó a Spider-Man y lo puso en situaciones cada vez más ambiciosas. Y hay, por supuesto, referencias a las historias clásicas de Stan Lee y Steve Ditko, que establecieron los temas fundamentales que hacen a Spider-Man el personaje más querido de Marvel: la responsabilidad, el sacrificio y la idea de que cualquier persona, sin importar lo ordinaria que sea, puede ser un héroe. Ahora bien, no podemos hablar de una película de Spider-Man sin hablar de la plataforma en la que se va a distribuir, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde el punto de vista del negocio del entretenimiento. Brand New Day está concebida como un lanzamiento cinematográfico de primera categoría. Estamos hablando de un estreno en cines a nivel mundial, con toda la maquinaria de marketing de Sony y Marvel detrás. Esto no es un lanzamiento directo a streaming, no es una serie limitada de Disney Plus. Es una película de cine en toda la extensión de la palabra, diseñada para verse en la pantalla más grande que puedas encontrar, con el mejor sonido posible, rodeado de otros seres humanos que van a reír, a gritar y posiblemente a llorar contigo. Y eso es importante porque la experiencia cinematográfica de Spider-Man siempre ha sido algo especial. Piensen en cuando vieron No Way Home en el cine. Piensen en ese momento cuando Andrew Garfield apareció a través del portal, o cuando Tobey Maguire
le dijo a Tom Holland que iba a estar bien. La energía en esas salas era eléctrica, era palpable, era algo que no se puede replicar viendo la película solo en tu casa con tu teléfono. Brand New Day aspira a crear ese mismo tipo de momentos, esa misma conexión colectiva, y por eso el estreno en cines es tan fundamental para la visión de la película. Dicho esto, eventualmente la película llegará a las plataformas de streaming, como todas las películas lo hacen hoy en día. La pregunta es cuándo y en cuál. Dado que Spider-Man existe en este espacio único donde Sony es dueña de los derechos cinematográficos, pero Marvel Studios produce las películas, la distribución siempre es un poco complicada. Históricamente, las películas de Spider-Man del MCU han terminado en diferentes plataformas dependiendo de los acuerdos vigentes en el momento, pero lo que los fans deben saber es que, independientemente de dónde termine la película en streaming, la experiencia óptima, la forma en que los creadores quieren que la veas, es en una sala de cine. En cuanto a la base del material original, ya mencionamos que Brand New Day toma su nombre e inspiración de la era del cómic del mismo nombre. Pero la realidad es que la película es una amalgama de muchas influencias diferentes. Los creativos han hablado sobre cómo tomaron elementos de diferentes etapas de los cómics y los combinaron para crear algo que se siente nuevo y fresco, pero que al mismo tiempo honra la esencia del personaje. Es como hacer una playlist de las mejores canciones de un artista. Cada canción es genial por sí sola, pero cuando las pones juntas en el orden correcto, crean una experiencia que es mayor que la suma de sus partes. Hay influencias de Spider-Man, Blue, la hermosa historia de Jeff Loeb y Tim Sale, que exploraba la relación de Peter con Gwen Stacy a través de flashbacks melancólicos. Hay ecos de Kraven's Last Hunt, considerada por muchos como la mejor historia de Spider-Man jamás escrita, que llevó al personaje a lugares oscuros y psicológicos que nadie esperaba. Y hay, inevitablemente, influencias de Ultimate Spider-Man, la serie de Brian Michael Bendis, que reinventó al personaje para una nueva generación, y que fue una de las principales influencias para la versión de Tom Holland desde el principio. Pero quizás, la influencia más interesante es una que no viene de los cómics de Spider-Man, en absoluto. Se ha hablado de que la película toma inspiración de historias de otros géneros cinematográficos, particularmente del cine noir y del thriller urbano. La idea de Peter Parker como un hombre solitario en una ciudad grande y peligrosa, tratando de hacer lo correcto mientras el mundo se derrumba a su alrededor, tiene ecos de películas como Taxi Driver, Say It Again o incluso The French Connection. Obviamente, Brand New Day no va a ser tan oscura o violenta como esas películas. Estamos hablando de una producción que quiere llegar a una audiencia amplia, pero la atmósfera, el tono, la sensación de aislamiento urbano, todo eso está presente de maneras sutiles pero efectivas. Hablemos ahora de los productores, porque detrás de cada gran película hay un equipo de producción que hace posible que la visión creativa se convierta en realidad. Kevin Feige, por supuesto, está involucrado como productor, y su presencia garantiza que la película va a estar integrada en el MCU de maneras significativas. Feige ha demostrado una y otra vez que tiene un talento único para entender qué es lo que las audiencias quieren y cómo dárselo de maneras que superen sus expectativas. Su participación en Brand New Day significa que la película no va a ser una aventura aislada, sino un capítulo crucial en la narrativa más amplia del MCU. Amy Pascal también regresa como productora, y su papel es igualmente importante. Pascal ha sido la guardiana de Spider-Man en Sony durante años, y su pasión por el personaje es evidente en cada decisión que se toma con la franquicia. Fue Pascal quien tuvo la visión de hacer el acuerdo con Marvel Studios que trajo a Spider-Man al MCU, en primer lugar, y fue Pascal quien defendió la idea de No Way Home como un evento multiversal, cuando muchos en la industria pensaban que era demasiado ambicioso. Su instinto ha sido correcto una y otra vez, y su presencia en Brand New Day es una señal de que la película está en buenas manos. Además de Feige y Pascal, hay otros productores y productores ejecutivos involucrados que traen diferentes perspectivas y experiencias a la mesa. La producción de una película de este calibre requiere un ejército de personas trabajando en coordinación, desde los productores de línea que manejan el presupuesto día a día, hasta los productores ejecutivos que toman las decisiones estratégicas sobre la dirección de la franquicia. Cada uno de ellos juega un papel vital en convertir el guión en la película que eventualmente veremos en la pantalla. La historia de cómo se creó esta película es fascinante en sí misma. Todo comenzó, por supuesto, con el final de No Way Home. Cuando se estaba escribiendo esa película,
Los creativos sabían que estaban cerrando un capítulo en la vida de Peter Parker, pero también sabían que estaban abriendo otro. La decisión de que Peter borrara la memoria del mundo fue controversial incluso dentro del equipo creativo. Algunos sentían que era demasiado radical, que dejaba al personaje en un lugar demasiado difícil del cual regresar. Otros argumentaban que era exactamente lo que Spider-Man necesitaba, un verdadero nuevo comienzo, sin las comodidades y las redes de seguridad que habían definido esta versión del personaje. Hubo debates intensos sobre hacia dónde llevar la historia después de ese final. Algunos querían saltar directamente a una historia multiversal más grande, conectando a Spider-Man con las guerras secretas y el futuro del MCU. Otros querían hacer exactamente lo opuesto, contar una historia pequeña, íntima, centrada exclusivamente en Peter Parker y su lucha por reconstruir su vida. Al final, la decisión fue encontrar un punto medio, una historia que fuera personal e íntima en su núcleo, pero que también tuviera las consecuencias y la escala que los fans esperan de una película de Spider-Man. Tom Holland tuvo un papel significativo en la dirección que tomó la película. El actor ha sido muy vocal sobre lo que quiere para su versión de Spider-Man, y según todas las fuentes, su opinión fue escuchada y respetada durante el proceso de desarrollo. Holland quería una película que mostrara a Peter Parker en su momento más vulnerable, pero también en su momento más heroico. Quería escenas de acción que fueran más crudas y físicas, menos dependientes de CGI y más basadas en coreografía real. Y quería una historia que hiciera llorar a la gente, no por nostalgia o fanservice, sino por la pura emoción de ver a un personaje que amas pasar por algo profundamente humano. Esa visión de Holland conecta con algo que él ha dicho en entrevistas a lo largo de los años, que Spider-Man es el superhéroe más humano de todos. No es un dios como Thor, no es un billonario como Tony Stark, no es un supersoldado como Steve Rogers. Es un chico de Queens que fue mordido por una araña y que decidió usar sus poderes para ayudar a los demás, no porque tuviera la obligación de hacerlo, sino porque sabía que era lo correcto. Y esa humanidad es lo que hace que Spider-Man resuene con audiencias de todo el mundo, independientemente de su edad, su nacionalidad o su contexto cultural. Brand New Day abraza esa humanidad por completo, y todo indica que el resultado va a ser algo verdaderamente especial. La inspiración para la película también viene de fuentes inesperadas fuera del mundo de los cómics y el cine de superhéroes. Los creativos han mencionado películas como Rocky como una influencia en la narrativa del underdog, del tipo que está contra las cuerdas pero que se niega a rendirse. Han hablado de Lost in Translation como inspiración para la sensación de aislamiento y desconexión que Peter experimenta en una ciudad llena de millones de personas. E incluso han mencionado The Social Network como referencia para el ritmo de los diálogos y la forma en que los personajes se relacionan entre sí en situaciones de alta presión. Es una mezcla ecléctica de influencias, sin duda, pero cuando la consideras en el contexto de una historia sobre un joven brillante que se siente alienado del mundo que lo rodea y que tiene que demostrar su valor sin que nadie sepa quién es realmente, tiene todo el sentido del mundo. Pasemos ahora al reparto, porque este es un aspecto de la película que merece una discusión detallada. Ya hablamos de Tom Holland y de lo que su madurez como actor aporta al papel, pero Brand New Day no es un show de un solo hombre. La película cuenta con un elenco de apoyo que, según lo que sabemos, es impresionante tanto en calidad como en diversidad. Uno de los nombres que más ha generado expectativa es el de los actores que se unen al universo de Spider-Man por primera vez. Sin entrar en especulaciones no confirmadas, lo que sí podemos decir es que la producción ha hecho un esfuerzo consciente por traer actores que no solo sean talentosos, sino que también traigan algo único a sus personajes. No están buscando nombres famosos solo por el valor de marketing. Están buscando actores que puedan habitar estos personajes de maneras que los hagan memorables e icónicos. Se ha hablado mucho sobre la posible inclusión de actores que son conocidos por su trabajo en cine independiente, en televisión de prestigio y en teatro. Esto es significativo porque sugiere que Brand New Day va a tener un nivel de actuación que va más allá de lo que normalmente esperamos de una película de superhéroes. No me malinterpreten. Las películas de Marvel generalmente tienen actuaciones sólidas, pero rara vez tienen el tipo de interpretaciones que te dejan sin aliento, que te hacen olvidar que estás viendo una película y te hacen sentir que estás observando personas reales en situaciones reales. Si el casting de Brand New Day está a la altura de lo que se ha rumoreado, esta podría ser la película del MCU con las mejores actuaciones de toda la franquicia.
Hablemos de algunos de los personajes específicos que aparecen en la película y los actores que les dan vida. Hay un personaje que funciona como una especie de mentor no oficial para Peter en esta nueva etapa de su vida. No es un mentor en el sentido tradicional. No es como Tony Stark enseñándole a Peter cómo ser un vengador. Es más bien alguien que Peter conoce en su vida civil, alguien que no sabe que Peter es Spider-Man, y que sin embargo le enseña lecciones importantes sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre lo que significa seguir adelante cuando todo parece perdido. Este personaje aporta algo de humor a la película, algo de calidez humana que contrasta con la oscuridad del mundo en el que Peter se mueve, y el actor que lo interpreta aparentemente da una actuación que roba escenas de principio a fin. También hay un personaje que funciona como el principal antagonista de la película, y aquí la elección del actor es crucial porque tiene que ser alguien que pueda estar al nivel de Tom Holland en las escenas de confrontación. El villano de Brand New Day no es un tipo en un traje de CGI destruyendo edificios. Es alguien con motivaciones complejas, con una historia de fondo que explica por qué hace lo que hace, y con una relación con Peter que va más allá de la simple dinámica héroe versus villano. Necesitas un actor que pueda transmitir todo eso, que pueda hacerte sentir empatía por el villano, incluso mientras deseas que Spider-Man lo derrote. Y según lo que se ha filtrado, la producción encontró exactamente a esa persona. En cuanto a los personajes femeninos, Brand New Day parece hacer un esfuerzo consciente por dar a las mujeres de la historia roles significativos que van más allá de ser simplemente la novia del héroe o la damisela en apuros. Hay al menos dos personajes femeninos que tienen arcos narrativos propios, con sus propias motivaciones, sus propios conflictos internos y sus propias escenas de acción. Uno de estos personajes es particularmente interesante porque ocupa una posición moral ambigua que la hace impredecible. No sabes si va a terminar ayudando a Spider-Man o si va a ser otro obstáculo en su camino, y esa ambigüedad se mantiene durante gran parte de la película. Ahora, los fans inevitablemente van a preguntar sobre Zendaya como MJ y Jacob Batalón como Ned. La cuestión con estos personajes es complicada porque, como sabemos, ellos no recuerdan a Peter. Si aparecen en la película, y eso es un gran sí, su relación con Peter sería completamente diferente. MJ no es la novia de Peter, es una desconocida. Ned no es el mejor amigo de Peter, es un tipo que nunca ha visto antes. Y eso crea una dinámica narrativa increíblemente dolorosa. Peter está en la misma habitación que las personas que más quiere en el mundo, y ellos no tienen idea de quién es. Es como ser un fantasma en tu propia vida, y es el tipo de premisa que puede generar escenas de una intensidad emocional brutal. Lo que puedo decir, basándome en lo que se ha discutido públicamente, es que la película maneja esta situación con una sensibilidad sorprendente. No la usa como un truco barato para generar lágrimas. La usa como una herramienta narrativa para explorar temas profundos sobre la identidad, el sacrificio y lo que realmente significa amar a alguien. Cuando Peter ve a MJ y decide no acercarse a ella para protegerla, esa decisión dice más sobre quién es Peter Parker como persona que cualquier pelea contra un villano podría decir. Y cuando finalmente hay un momento de conexión, ya sea que MJ lo recuerde o no, el impacto emocional es devastador, porque hemos estado esperando ese momento durante toda la película. Hablemos de la química entre los actores, porque eso es algo que puede hacer o deshacer una película como esta. Tom Holland es conocido por tener una química natural con prácticamente todos sus compañeros de reparto. Su dinámica con Robert Downey Jr. fue el corazón de sus primeras películas como Spider-Man. Su química con Zendaya se convirtió en una de las relaciones más queridas del MCU, e incluso su interacción con actores como Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home fue fluida y natural. Para Brand New Day, Holland tiene que crear nuevas dinámicas con actores nuevos, y basándose en lo que sabemos, parece que lo logra con creces. Hay reportes de que la dinámica entre Holland y el actor que interpreta al villano principal es particularmente electrizante. Las escenas que comparten juntos aparentemente tienen una tensión que se puede cortar con un cuchillo, y hay al menos una confrontación que se describe como una de las mejores escenas de actuación en cualquier película del MCU hasta la fecha. No es solo una pelea física, es un duelo psicológico donde ambos personajes se desafían mutuamente, se provocan, intentan encontrar las debilidades del otro, y el resultado es algo que va a generar debates y análisis durante años. La química entre Holland y los nuevos personajes aliados también es crucial,
Porque Peter necesita nuevas relaciones que reemplacen las que perdió. No en el sentido de que estas personas sean sustitutos de MJ o Ned, sino en el sentido de que Peter necesita conexión humana para funcionar, y estas nuevas relaciones van a ser diferentes pero igualmente importantes. Hay una relación en particular que se ha descrito como una de las más interesantes de la película, una amistad que se desarrolla de manera orgánica entre Peter y alguien que él conoce en circunstancias inesperadas y que eventualmente se convierte en una de las dinámicas más divertidas y conmovedoras de la película. Ahora, algunos de ustedes estarán preguntándose sobre actores específicos que se han asociado con la película. Se han mencionado nombres como Steven Yeun y Teyana Taylor en relación con el proyecto, y aunque no puedo confirmar ni negar su participación de manera definitiva, lo que sí puedo decir es que ambos serían adiciones fantásticas al universo de Spider-Man. Steven Yeun, a quien muchos conocen por The Walking Dead y por su nominación al Oscar por Minari, es el tipo de actor que eleva todo lo que toca. Tiene una presencia en pantalla que es magnética, puede transmitir vulnerabilidad y amenaza en la misma mirada, y tiene la versatilidad necesaria para interpretar tanto personajes heroicos como villanos. Si efectivamente está en Brand New Day y el papel que se le ha asignado está a la altura de su talento, estamos hablando de una actuación que podría ser recordada como una de las mejores en la historia de las películas de Marvel. John tiene ese algo especial que hace que no puedas dejar de mirarlo cuando está en pantalla, y en una película que aspira a tener actuaciones de primer nivel, su presencia sería invaluable. Teyana Taylor, por su parte, traería algo completamente diferente a la mesa. Conocida principalmente como cantante, bailarina y personalidad mediática, Taylor ha ido construyendo una carrera actoral que ha sorprendido a muchos. Tiene una energía y un carisma que son únicos, y en el contexto de una película de Spider-Man, podría aportar una frescura y una autenticidad que complementarían perfectamente el tono de Brand New Day. Si su personaje es alguna de las figuras que se han rumoreado, estaríamos viendo una interpretación que desafía las expectativas y que demuestra que el talento puede venir de cualquier lugar. Pero más allá de nombres específicos, lo que importa es cómo estos actores trabajan juntos como ensamble. Una película de Spider-Man funciona mejor cuando el reparto se siente como una comunidad, cuando las interacciones entre los personajes se sienten genuinas y no forzadas. Homecoming logró esto con el grupo de amigos de Peter en la escuela. Far From Home lo logró con la clase en el viaje a Europa. No Way Home lo logró con la reunión de los tres Spider-Man. Brand New Day tiene que crear esa misma sensación de comunidad, pero con personajes completamente nuevos. Y eso es un desafío formidable que requiere no solo buenos actores, sino también una dirección que sepa cómo sacar lo mejor de cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a entrar en territorio peligroso. Vamos a hablar del análisis del argumento y de los giros argumentales de la película. Y aquí necesito hacer una advertencia. Lo que voy a discutir a continuación está basado en información que ha circulado públicamente, en teorías fundamentadas en evidencia disponible y en el análisis de patrones narrativos de películas anteriores de Spider-Man y del MCU en general. No estoy revelando spoilers confirmados, estoy analizando lo que sabemos y haciendo proyecciones basadas en ese conocimiento. Dicho esto, si eres alguien que quiere ir al cine completamente a ciegas, sin saber absolutamente nada sobre la trama, quizás quieras saltarte esta sección. Aunque siendo honestos, si has llegado hasta este punto del video, probablemente eres el tipo de persona que quiere saber todo lo posible antes de entrar a la sala, así que vamos allá. La estructura narrativa de Brand New Day parece seguir un patrón de 3 actos bastante clásico, pero con variaciones interesantes que le dan un sabor único. El primer acto establece la nueva realidad de Peter, su vida solitaria, sus luchas cotidianas, su actividad como Spider-Man sin apoyo ni recursos. Este primer acto es aparentemente el más lento de la película en términos de acción, pero también el más rico en desarrollo de personaje. Es donde conocemos al Peter Parker que ha emergido de la tragedia de No Way Home, y es donde la película sienta las bases emocionales sobre las que va a construir todo lo que viene después. El segundo acto introduce la amenaza principal y complica la situación de Peter de maneras que no esperamos. Aquí es donde entran los nuevos personajes, donde las alianzas se forman y se rompen, y donde Peter se ve enfrentado a decisiones cada vez más difíciles. El segundo acto también es donde la película empieza a revelar las capas de su trama, mostrando que las cosas no son lo que parecen, y que los personajes que creíamos entender tienen motivaciones más complejas de lo que inicialmente pensábamos. Y el tercer acto
es donde todo explota, tanto literal como figurativamente. Las confrontaciones llegan a su punto máximo, las verdades se revelan, y Peter tiene que tomar la decisión definitiva que va a definir no solo el desenlace de esta película, sino también la dirección de su futuro como Spider-Man. Sin entrar en detalles específicos, lo que se ha dicho sobre el tercer acto es que es implacable, que no le da al espectador un momento para respirar una vez que empieza, y que contiene al menos dos momentos que van a evitar hacer que la audiencia se levante de sus asientos. Ahora, hablemos de uno de los elementos más intrigantes de la trama, la identidad y las verdaderas intenciones de los personajes. En una película donde el protagonista literalmente no existe en la memoria de nadie, la cuestión de la identidad es central. Pero no se trata solo de la identidad de Peter, se trata de la identidad de todos los que lo rodean. Porque en Brand New Day, las personas no son lo que parecen. El aliado puede ser un traidor, el villano puede tener razones justificables, y la persona en quien Peter decide confiar puede ser la que más daño le cause al final. Hay un giro argumental que se ha rumoreado extensamente y que, si resulta ser cierto, cambiaría completamente la percepción del espectador sobre la primera mitad de la película. Sin revelar detalles específicos, lo que puedo decir es que este giro tiene que ver con la verdadera naturaleza de una amenaza que Peter enfrenta y con la conexión entre esa amenaza y su propio pasado. Es el tipo de revelación que te hace querer volver a ver la película inmediatamente para buscar todas las pistas que te perdiste la primera vez. Y es el tipo de giro que, si está bien ejecutado, puede elevar una película de buena a extraordinaria. En cuanto al villano principal, hay mucho que desempaquetar. Los villanos de Spider-Man siempre han sido una parte fundamental de lo que hace a estas películas tan memorables. El Duende Verde de Willem Dafoe, el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Buitre de Michael Keaton, estos son personajes que trascienden la categoría de villano de película de superhéroes y se convierten en personajes complejos y fascinantes por derecho propio. Brand New Day necesita un villano que esté a la altura de esos nombres, y todo indica que lo tiene. Lo que hace al villano de Brand New Day particularmente interesante es su relación con el tema central de la película, la identidad. Si Peter Parker es un hombre que ha perdido su identidad ante el mundo, el villano es alguien que manipula identidades, que usa la percepción y la realidad como armas. Es un antagonista que no solo amenaza a Spider-Man físicamente, sino que también amenaza la estabilidad mental y emocional de Peter Parker. Es alguien que puede hacerte cuestionar quién eres, qué es real, y si las personas en las que confías son realmente quienes dicen ser. Ese tipo de villano es infinitamente más aterrador que alguien que simplemente tiene puños grandes y quiere destruir una ciudad. Se ha especulado mucho sobre qué villano de los cómics podría servir de base para este antagonista. Los nombres que más suenan incluyen figuras como el Señor Negativo, Mr. Negative, un personaje que literalmente tiene una identidad dual y que encajaría perfectamente con los temas de la película. También se ha hablado de Kraven el Cazador, aunque su película en solitario podría complicar su inclusión en Brand New Day. Y hay quienes apuestan por un villano completamente nuevo, creado específicamente para esta película, lo cual sería un movimiento arriesgado, pero potencialmente brillante, si se ejecuta correctamente. Pero el villano no actúa solo. Como en toda buena historia de Spider-Man, hay una red de amenazas que Peter tiene que navegar. Hay figuras del crimen organizado que aprovechan el caos que el villano principal crea. Hay personas dentro de las instituciones, ya sea la policía, el gobierno o incluso organizaciones heroicas, que tienen sus propias agendas y que no necesariamente están del lado de Spider-Man. Y hay amenazas personales, personas en la vida civil de Peter, que, sin saber que es Spider-Man, ponen en peligro su secreto o su seguridad de maneras inadvertidas. La cuestión de la corrupción es un tema que aparentemente juega un papel importante en la trama. No estamos hablando solo de corrupción policial o gubernamental, aunque eso puede estar presente. Estamos hablando de una corrupción más amplia, más sistémica, que infecta las instituciones y las relaciones de maneras sutiles pero devastadoras. Peter se encuentra en un mundo donde no puede confiar en las estructuras que se supone que están ahí, para proteger a las personas, y eso lo obliga a tomar decisiones que van en contra de sus instintos naturales. Spider-Man siempre ha sido un héroe, que trabaja dentro del sistema cuando puede, y fuera de él cuando debe, pero en Brand New Day, las líneas entre lo legal y lo justo se vuelven más borrosas que nunca. También hay una trama secundaria que involucra a agencias gubernamentales, y aquí es donde las cosas se conectan
con el MCU más amplio. Después de los eventos de No Way Home y las ramificaciones del multiverso, es lógico que las autoridades estén más alertas que nunca ante actividades sobrehumanas. Spider-Man, como vigilante que opera fuera de la ley, se convierte en un objetivo para personas que quieren controlarlo, estudiarlo o eliminarlo. Esta trama añade una capa de thriller político a la película que complementa la acción y el drama personal de maneras interesantes. Hablemos ahora de un aspecto de la trama que va a ser particularmente emotivo: la cuestión de si Peter va a recuperar las relaciones que perdió. Esta es probablemente la pregunta más grande que los fans tienen sobre Brand New Day, y la película tiene que manejarla con extremo cuidado. Si Peter recupera a MJ y a Ned demasiado fácilmente, se invalida el sacrificio que hizo en No Way Home. Si nunca lo recupera, la película puede sentirse excesivamente depresiva y sin esperanza. El truco está en encontrar un equilibrio que sea emocionalmente satisfactorio, sin ser narrativamente conveniente. Lo que se ha rumoreado es que la película aborda esta cuestión de una manera inteligente y matizada. No es un simple sí o no. Es un proceso, un camino que Peter tiene que recorrer y que no tiene garantías de éxito. Hay momentos de esperanza y momentos de desesperación. Hay pasos adelante y pasos atrás. Y al final, la resolución, sea cual sea, se siente ganada y no regalada. Es el tipo de narrativa que respeta la inteligencia del espectador y que reconoce que las mejores historias no siempre tienen finales perfectos, pero siempre tienen finales honestos. En cuanto al desenlace financiero de la trama, si hay algún tipo de subtrama que involucre dinero, recursos o poder material, se ha dicho que la película maneja estos elementos de una manera que refuerza el tema central de lo que realmente tiene valor en la vida. Peter Parker nunca ha sido un personaje motivado por el dinero o el poder material. Es un tipo que vive en un departamento diminuto, que come ramen más noches de las que debería, y que gasta sus pocos recursos en mejorar su equipo de Spider-Man en lugar de mejorar su calidad de vida. Brand New Day aparentemente utiliza esta dinámica de manera efectiva, creando un contraste entre Peter, que tiene muy poco materialmente pero una riqueza interior enorme, y antagonistas que tienen todo el poder material del mundo, pero están vacíos por dentro. Y luego está la cuestión de las motivaciones del antagonista principal en relación con Spider-Man y su equipo de aliados, porque en Brand New Day, el villano no quiere destruir a Spider-Man solo por destruirlo. Tiene un plan específico, una agenda que va más allá del conflicto personal, y ese plan involucra no solo a Spider-Man, sino a toda la estructura de poder en Nueva York, y potencialmente más allá. Es un villano con visión, con estrategia, con paciencia. Y eso lo hace mucho más peligroso que un villano impulsivo que actúa por rabia o por venganza. La forma en que el villano manipula a las personas a su alrededor es particularmente inquietante. No usa fuerza bruta, al menos no exclusivamente. Usa información, usa chantaje, usa la vulnerabilidad de las personas para convertirlas en piezas de su tablero de ajedrez. Y Peter, que es un genio en muchos sentidos, pero que también es emocionalmente vulnerable en esta etapa de su vida, es un objetivo perfecto para este tipo de manipulación. Hay momentos en la película donde Peter no sabe en quién confiar, donde las personas que pensaba que estaban de su lado resultan tener motivaciones cuestionables, y donde tiene que confiar en su instinto y en su sentido arácnido, tanto literal como figurativo, para navegar un laberinto de engaños. Ahora pasemos a hablar de los aspectos técnicos de la película, porque esto es algo que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre películas de superhéroes, pero que es absolutamente fundamental para la experiencia del espectador. El estilo visual de Brand New Day es, según todas las descripciones, notablemente diferente al de las películas anteriores de Spider-Man en el MCU. Las tres películas de John Watts tenían un estilo visual que podríamos describir como limpio, brillante y funcional. Eran películas que se veían bien, pero que no tenían una identidad visual particularmente distintiva. Podrías tomar un fotograma de Homecoming y uno de Thor Ragnarok y, quitando los personajes, sería difícil distinguir cuál pertenece a cuál. Eso no es necesariamente un defecto. Es parte de la estrategia del MCU de mantener una consistencia visual a través de toda la franquicia, pero sí significa que las películas de Spider-Man carecían de ese algo especial que las hiciera visualmente memorables. Brand New Day aparentemente rompe con esa tendencia. El estilo visual de la película se describe como más oscuro, más texturizado, más atmosférico.
La Nueva York de esta película no es la Nueva York brillante y colorida de Homecoming. Es una ciudad que se siente vivida, desgastada, real. Las calles tienen suciedad, los edificios tienen historia. Las luces de neón se reflejan en charcos de agua sucia de maneras que son estéticamente bellas y temáticamente significativas. Es una Nueva York que se parece más a la de las películas de los años 70, cuando la ciudad era un personaje más en la historia, con toda su belleza brutal y su peligro omnipresente. Esta elección visual tiene un propósito narrativo claro. Peter Parker está en el punto más bajo de su vida, y el mundo que lo rodea refleja ese estado emocional. Los colores son más apagados, las sombras son más profundas, la luz es más escasa. No es que la película sea visualmente depresiva, sino que es visualmente honesta. Muestra el mundo tal como Peter lo percibe. Un lugar difícil y a veces hostil, donde la belleza existe pero hay que buscarla activamente. Y cuando esa belleza aparece, cuando hay un momento de luz en medio de la oscuridad, el impacto es mucho mayor, porque contrasta con todo lo que lo rodea. La cinematografía juega un papel crucial en la creación de esta atmósfera. El director de fotografía de Brand New Day aparentemente tiene un pedigrí impresionante, con experiencia en películas que combinan acción espectacular con narrativa visual sofisticada. Las decisiones de cámara que se han descrito son interesantes. Hay un uso extenso de planos largos que muestran a Peter pequeño en medio de la inmensidad de la ciudad, reforzando su soledad. Hay primeros planos intensos que capturan cada emoción en el rostro de los actores, y hay secuencias de acción filmadas con una fluidez y una claridad que permiten al espectador seguir cada golpe, cada salto, cada movimiento de telaraña sin sentirse perdido o confundido. Uno de los aspectos cinematográficos más comentados es el uso del plano secuencia, o al menos de tomas extremadamente largas que dan la impresión de continuidad ininterrumpida. Se ha descrito una secuencia de acción donde Spider-Man persigue a alguien a través de las calles de Nueva York, saltando entre edificios, columpiándose por debajo de puentes, corriendo por callejones, y todo filmado en lo que parece ser una sola toma continua. Obviamente, en la era del CGI, es posible que haya cortes ocultos y efectos digitales que den la ilusión de continuidad, pero el efecto en el espectador es inmersivo y espectacular. Te sientes como si estuvieras ahí, corriendo junto a Spider-Man, experimentando la velocidad y la adrenalina de primera mano. El uso de la iluminación en la película es particularmente notable. Las escenas nocturnas, que constituyen una parte significativa de la película, dado que Spider-Man opera principalmente de noche, están iluminadas de maneras que son tanto realistas como estilizadas. Hay un uso extenso de iluminación práctica, es decir, luz que proviene de fuentes que existen dentro de la escena misma. Farolas, letreros de neón, pantallas de teléfono, faros de coches. Esto le da a las escenas una calidad visceral y orgánica que se diferencia enormemente del aspecto más artificial que a veces tienen las películas de superhéroes que dependen excesivamente de iluminación de estudio. Los colores de la película también son significativos. Se ha dicho que hay una paleta de colores predominante que va desde los azules fríos y los grises urbanos hasta estallidos de rojo, que coinciden con los momentos más intensos de la acción. El rojo, por supuesto, es el color de Spider-Man, y su uso estratégico en la cinematografía crea una conexión visual entre el personaje y los momentos de heroísmo y peligro. Cuando Spider-Man aparece en escena, el rojo de su traje se convierte en el punto focal de la composición visual, una pincelada de color vibrante en medio de un mundo gris, y eso es una metáfora visual hermosa de lo que Spider-Man representa, esperanza en medio de la oscuridad. También hay momentos de calidez visual que contrastan con la frialdad general. Las escenas que involucran conexión humana, los momentos donde Peter se conecta genuinamente con otro ser humano, están filmadas con una luz más cálida, más dorada, más acogedora. Es un truco cinematográfico sutil pero efectivo que le dice al espectador, a nivel subconsciente, que la conexión humana es la fuente de luz en la vida de Peter, que las personas son lo que le da calor a un mundo que de otra manera sería frío y desolado. En cuanto a la duración de la película, este es un tema que siempre genera debate cuando se trata de películas de superhéroes. No Way Home duró aproximadamente 2 horas y 28 minutos, y hay quien argumentó que podría haber sido más larga para dar más tiempo a ciertos personajes y momentos. Brand New Day, según los reportes, tiene una duración similar o posiblemente mayor.
Se ha hablado de una película que ronda las 2 horas y media, lo cual le da tiempo suficiente para desarrollar sus personajes, construir su trama y pagar las promesas emocionales que establece en su primer acto. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. 2 horas y media es mucho tiempo para estar sentado en una butaca. Y tienen razón, puede serlo, si la película no sabe mantener tu atención. Pero las mejores películas largas, piensen en The Dark Knight, piensen en Avengers Endgame, piensen en Spider-Man No Way Home mismo. Se sienten más cortas de lo que son porque están tan bien construidas que nunca hay un momento donde te desconectes. Si Brand New Day logra ese mismo nivel de inmersión narrativa, y todo indica que lo intenta, entonces sus 2 horas y media van a pasar volando. La estructura de la película aparentemente está diseñada para mantener un ritmo que alterna entre momentos de alta intensidad y momentos de respiro que permiten al espectador procesar lo que ha visto y prepararse para lo que viene. Es como una montaña rusa bien diseñada. Necesitas las subidas lentas para que las caídas rápidas tengan impacto. Si todo fuera acción constante sin pausa, el espectador se insensibilizaría y la acción perdería su efecto. Brand New Day parece entender esto y estructurar su tiempo de manera inteligente, dando a cada escena el espacio que necesita para respirar sin que la película se sienta lenta o arrastrada. Pasemos ahora a hablar de cómo ha sido recibida la película, tanto por la crítica como por el público. Y aquí es donde vamos a ser lo más honestos y equilibrados posible, porque una buena reseña no es aquella que solo dice cosas positivas o negativas, sino aquella que presenta un panorama completo y deja que el espectador forme su propia opinión. Empecemos por la recepción general. Brand New Day ha generado un nivel de anticipación que es difícil de exagerar. Después del fenómeno cultural que fue No Way Home, las expectativas para esta película son estratosféricas. Cualquier secuela que venga después de un éxito tan masivo tiene la presión de no solo igualar a su predecesora, sino de justificar su existencia. Los fans no quieren simplemente otra película de Spider-Man. Quieren una película que sea digna de seguir a lo que muchos consideran la mejor película de superhéroes de la década. Y aquí es donde las opiniones empiezan a dividirse, como siempre ocurre con las películas altamente anticipadas. Hay quienes sienten que Brand New Day es exactamente lo que la franquicia necesitaba, una película que baja la escala, que se enfoca en el personaje en lugar del espectáculo, y que demuestra que Spider-Man no necesita 3 versiones de sí mismo ni un ejército de villanos para ser interesante. Para estos espectadores, Brand New Day es una bocanada de aire fresco en un panorama de superhéroes que se ha vuelto cada vez más dependiente de los crossovers y el fanservice. Por otro lado, hay quienes sienten que Brand New Day es demasiado lenta, demasiado introspectiva, demasiado diferente a lo que esperaban. Después de la explosión multiversal de No Way Home, algunos fans esperaban que la franquicia siguiera escalando, que cada película fuera más grande, más loca, más llena de cameos y referencias. Para estos espectadores, el enfoque más contenido de Brand New Day puede sentirse como un paso atrás en lugar de un paso adelante. Mi opinión personal, y esta es solo mi opinión, por supuesto, es que ambas perspectivas tienen validez, pero que, a largo plazo, la decisión de hacer una película más íntima y centrada en el personaje va a envejecer mejor que la alternativa. Las películas que dependen del espectáculo puro tienden a perder su impacto con el tiempo, porque siempre hay una película más grande, más espectacular, más llena de efectos especiales a la vuelta de la esquina. Pero las películas que te hacen sentir algo, que te conectan emocionalmente con sus personajes, que te hacen reflexionar sobre temas universales como la soledad, la identidad y el sacrificio, esas películas se quedan contigo para siempre. Ahora, hablemos de las fortalezas específicas de la película, porque las tiene y son considerables. La primera y más obvia es la actuación de Tom Holland. Este hombre ha crecido frente a nuestros ojos, desde el adolescente nervioso y entusiasta de Civil War hasta el adulto joven complejo y emocionalmente rico de Brand New Day. Holland siempre ha sido un buen Spider-Man, pero en esta película parece dar el salto de buen actor en un papel de superhéroe a gran actor que resulta estar interpretando a un superhéroe. Hay escenas donde no dice nada, donde solo está sentado en una habitación mirando por la ventana, y puedes leer en su rostro toda la historia de Peter Parker. La pérdida, el arrepentimiento, la determinación, la esperanza que se niega a morir. Eso es talento puro, y es el tipo de actuación que debería ser reconocida más allá de los círculos de fans de Marvel. Otra fortaleza significativa es el guión,
que logra algo que muy pocas películas de superhéroes logran: hacer que las escenas de conversación sean tan interesantes como las escenas de acción. Los diálogos de Brand New Day son inteligentes, naturales y a menudo divertidos. Los personajes hablan como personas reales, no como arquetipos de cómic recitando líneas dramáticas. Hay un sentido del humor que es orgánico y que surge de las situaciones y los personajes, en lugar de ser insertado artificialmente para aligerar el tono. Y hay momentos de profundidad filosófica que son impresionantes para una película de este género. Momentos donde los personajes discuten temas como el libre albedrío, la naturaleza de la identidad y lo que significa ser bueno en un mundo que a menudo recompensa lo malo. La acción, cuando llega, es espectacular. Y aquí es donde Brand New Day realmente se distingue de sus predecesoras. Las secuencias de acción están diseñadas con una creatividad y una inventiva que hacen que te sientas como si estuvieras viendo a Spider-Man columpiarse por Nueva York por primera vez. Hay una secuencia en particular que involucra a Spider-Man luchando contra múltiples oponentes en un espacio cerrado, que se ha descrito como una de las mejores escenas de pelea en cualquier película de superhéroes. La coreografía es intrincada, la cámara está posicionada de maneras que maximizan el impacto visual, y el uso de los poderes de Spider-Man es creativo y sorprendente. Peter usa sus telarañas, su agilidad, su sentido arácnido y su entorno de maneras que no hemos visto antes, y el resultado es acción que se siente fresca y emocionante. La música de la película también merece mención especial. La banda sonora aparentemente complementa perfectamente el tono de la película, alternando entre composiciones atmosféricas y melancólicas que acompañan los momentos más íntimos y temas épicos y bombásticos que elevan las secuencias de acción a otro nivel. Hay un tema musical asociado con Peter Parker en esta película que se ha descrito como el equivalente musical de un abrazo en un día frío. Una melodía que es sencilla pero profundamente emotiva y que captura perfectamente la esencia del personaje. Pero ninguna película es perfecta, y Brand New Day tiene sus debilidades. Vamos a ser honestos y discutirlas, porque pretender que la película es impecable sería deshonesto y no ayudaría a nadie. La primera debilidad que se ha mencionado repetidamente es el ritmo del primer acto. Ya mencioné que la película se toma su tiempo para establecer la nueva realidad de Peter, y mientras que eso es admirable desde un punto de vista narrativo, puede resultar tedioso para los espectadores que esperan acción desde los primeros minutos. Hay quienes sienten que la película tarda demasiado en arrancar, que pasa demasiado tiempo con Peter caminando por las calles, trabajando en empleos aburridos y mirando al techo de su departamento. Es una crítica válida, porque incluso las mejores películas de drama necesitan mantener un nivel mínimo de tensión narrativa, que mantenga al espectador enganchado, y hay momentos en el primer acto donde esa tensión baja a niveles preocupantes. Otra debilidad potencial es la complejidad de la trama. Brand New Day intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es una historia de reinvención personal, un thriller criminal, un drama sobre relaciones y una película de acción de superhéroes. Cuando todos estos elementos funcionan en armonía, el resultado es extraordinario. Pero hay momentos donde la película intenta malabarear demasiadas pelotas y algunas se le caen. Ciertas subtramas se sienten apresuradas, ciertos personajes no reciben el desarrollo que merecen, y ciertas conexiones narrativas son más tenues de lo que deberían ser. También hay una cuestión de expectativas que es difícil de ignorar. Después de No Way Home, que fue básicamente una carta de amor a los fans con cameos, reuniones y momentos de fanservice, Brand New Day puede sentirse austera en comparación. No hay, aparentemente, cameos sorpresa de versiones alternativas de Spider-Man. No hay reuniones emocionales con personajes del pasado. No hay momentos diseñados para hacer que el público grite en la sala. Y para algunos espectadores, esa ausencia se siente como un vacío, como si la película estuviera conteniendo algo que debería estar dando. Pero aquí es donde yo discrepo parcialmente con esa crítica, porque creo que la fuerza de Brand New Day reside precisamente en su disposición a ser diferente, a no repetir la fórmula de su predecesora, a confiar en que el público puede conectar con una historia bien contada, sobre un personaje bien construido, sin necesidad de trucos y gimmicks. Es un acto de fe creativa, y como todos los actos de fe, puede salir espectacularmente bien o espectacularmente mal. Basándome en lo que sé de la película, creo que sale más bien que mal, pero entiendo por qué no todos van a estar de acuerdo conmigo. Hay otra debilidad que merece discusión,
y es el tratamiento de ciertos personajes secundarios. En una película con un elenco tan amplio, es inevitable que algunos personajes reciban más atención que otros, y en Brand New Day hay al menos dos personajes que se sienten desaprovechados, que se introducen con premisas interesantes, pero que no se desarrollan lo suficiente como para alcanzar su potencial completo. Esto es frustrante, porque puedes ver los contornos de lo que estos personajes podrían haber sido con más tiempo de pantalla, y te preguntas si una versión más larga de la película les habría hecho justicia. Es posible que estos personajes estén siendo reservados para futuras entregas, que Brand New Day simplemente los esté introduciendo, y que su verdadero desarrollo venga en películas posteriores. Eso es una estrategia válida, especialmente en un universo cinematográfico interconectado como el MCU, pero también puede sentirse insatisfactorio en el contexto de una sola película. Una película debería funcionar como una obra autónoma, incluso si es parte de una serie más grande, y hay momentos en Brand New Day donde sientes que está sacrificando su propia integridad narrativa en favor de configurar el futuro. Dicho todo esto, las fortalezas de la película superan ampliamente a sus debilidades. Es como ese restaurante que conoces que tiene un servicio lento, pero una comida increíble. Sí, la espera puede ser frustrante, pero cuando llega el plato, te das cuenta de que valió la pena cada minuto. Brand New Day te hace esperar, te pone a prueba, te desafía a ser un espectador paciente y atento, pero te recompensa con una experiencia emocional que pocas películas de superhéroes pueden igualar. Ahora, la pregunta del millón: ¿es recomendable ver esta película? Y la respuesta, en mi opinión, es un rotundo sí, pero con matices. Si eres fan de Spider-Man, si has seguido el viaje de Tom Holland desde Civil War hasta ahora, si te importa Peter Parker como personaje y no solo como un tipo en pijamas que lanza telarañas, entonces Brand New Day es una experiencia que no te puedes perder. Es la película que este personaje necesitaba, la película que Tom Holland se merece como actor, y la película que demuestra que el género de superhéroes todavía tiene historias importantes y relevantes que contar. Si por otro lado, lo que buscas es puro entretenimiento sin complicaciones, acción no stop y momentos de fanservice a cada rato, entonces, Brand New Day podría no ser exactamente lo que esperas. No digo que no vayas a disfrutarla. La acción cuando llega es fantástica, y hay suficiente humor para mantener el ánimo arriba, pero necesitas entrar con la mentalidad correcta. Esto no es No Way Home 2. Esto es algo diferente, algo más maduro, algo más ambicioso en muchos sentidos. Y miren, al final del día, lo más importante de cualquier película es cómo te hace sentir cuando salen los créditos. Y Brand New Day, con todas sus imperfecciones y sus riesgos creativos, te deja con un sentimiento que es difícil de describir, pero imposible de ignorar. Es una mezcla de tristeza y esperanza, de melancolía y determinación, que refleja perfectamente el espíritu de Spider-Man. Sales del cine sintiéndote como Peter Parker se siente al final de la película, golpeado, cansado, pero fundamentalmente optimista sobre lo que viene después. Y eso, amigos míos, es la marca de una buena película. Permítanme ahora profundizar un poco más en algunos aspectos que mencioné brevemente, pero que merecen una exploración más detallada. Volvamos a la cuestión del villano, porque creo que hay mucho más que decir sobre cómo Brand New Day maneja a su antagonista y por qué su enfoque es tan diferente al de películas anteriores. En las películas anteriores de Tom Holland, como Spider-Man, los villanos siempre tuvieron una conexión directa con la vida de Peter de maneras bastante personales. El buitre era el padre de la chica que le gustaba. Misterio era alguien que usó la tecnología que Peter heredó de Tony Stark. Los villanos de No Way Home eran literalmente de otros universos donde existían otros Peter Parkers. Siempre había un vínculo personal que hacía que la confrontación fuera más significativa que simplemente héroe bueno, lucha contra malo malvado. Brand New Day toma esa tradición y la retuerce de maneras interesantes. El villano principal no tiene una conexión preexistente con Peter Parker, al menos no una obvia. No es el padre de nadie que Peter conozca, no es un amigo traicionado, no es una versión malvada de otro universo. Es alguien que Peter nunca ha visto antes, alguien que existe en un mundo que Peter no conoce, y eso crea una dinámica diferente. Peter no puede recurrir a su conocimiento personal del villano para anticipar sus movimientos. Tiene que aprender sobre su enemigo desde cero. Tiene que entender sus motivaciones, sus patrones, sus debilidades.
todo mientras el villano está haciendo exactamente lo mismo con él. Esto crea una especie de partida de ajedrez, donde ambos jugadores están descubriendo las reglas del juego sobre la marcha. El villano está tratando de entender quién es Spider-Man y cómo eliminarlo, mientras que Spider-Man está tratando de entender quién es el villano y cómo detenerlo. Es un duelo de inteligencias tanto como un duelo de poderes, y eso eleva la tensión, de maneras que una simple pelea de puñetazos nunca podría. Lo que hace al villano particularmente efectivo es que tiene razón en algunas cosas. No en todo, por supuesto. Un villano que tiene razón en todo no es realmente un villano. Es simplemente alguien con un método cuestionable. Pero hay aspectos de su visión del mundo, de su diagnóstico de los problemas de la sociedad, que son difíciles de refutar. Cuando confronta a Spider-Man con ciertas verdades incómodas sobre la naturaleza del heroísmo, sobre la futilidad de luchar contra el crimen, cuando las causas sistémicas permanecen intactas, sobre la arrogancia de un individuo que decide unilateralmente quién merece ser castigado y quién merece ser salvado, Peter no puede simplemente ignorar esos argumentos. Tiene que procesarlos, tiene que encontrar sus propias respuestas, y eso lo hace un héroe más complejo y un personaje más interesante. Hay una escena que se ha descrito como el corazón filosófico de la película, donde el villano y Spider-Man tienen una conversación extensa, sin ninguna pelea, sin ninguna acción, solo dos personas intercambiando ideas sobre lo que significa ser bueno en un mundo imperfecto. El villano argumenta que Spider-Man es fundamentalmente egoísta, que su heroísmo es en realidad una forma de narcisismo, una manera de sentirse superior a los demás mientras ignora las soluciones reales a los problemas del mundo. Peter, por su parte, no tiene una respuesta perfecta, no tiene un discurso inspirador que invalide todos los argumentos del villano, pero tiene algo que el villano no tiene: empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir su dolor, de actuar no por un sentido de superioridad, sino por un sentido de conexión humana. Y esa es la diferencia fundamental entre el héroe y el villano en esta película. No el poder, no la inteligencia, no la estrategia, sino la capacidad de ver a los demás como iguales, y no como piezas en un tablero de ajedrez. Esa escena, si está tan bien ejecutada como se ha descrito, tiene el potencial de ser uno de los momentos más memorables en toda la filmografía de Spider-Man. No es una escena de acción, no es un momento de fanservice, es simplemente dos personas hablando, pero es una conversación que llega al corazón de lo que significa ser Spider-Man y, por extensión, de lo que significa ser humano. Volvamos ahora a la cuestión de los personajes secundarios y sus arcos, porque hay aspectos que quiero explorar con más detalle. Mencioné anteriormente que hay personajes femeninos con arcos propios, y quiero expandir un poco sobre eso porque es un aspecto de la película que merece reconocimiento. Históricamente, las películas de Spider-Man no han sido especialmente buenas tratando a sus personajes femeninos. Mary Jane, en la trilogía de Raimi, era frecuentemente una damisela en apuros. Gwen Stacy, en las películas de Andrew Garfield, tenía más agencia, pero su arco estaba inextricablemente ligado al de Peter. Y aunque Zendaya como MJ, en las películas de Holland, era un personaje más independiente y con más personalidad, su desarrollo seguía siendo secundario al de Peter. Brand New Day parece hacer un esfuerzo consciente por cambiar eso. Los personajes femeninos en esta película tienen vidas, motivaciones y conflictos que existen independientemente de Peter Parker. No están ahí solo para ser el interés romántico del héroe o para necesitar ser rescatadas. Tienen sus propias habilidades, sus propias luchas y sus propias decisiones que tomar. Y esas decisiones tienen consecuencias que afectan la trama de maneras significativas. Es refrescante ver que la franquicia está evolucionando en esta dirección, y es un ejemplo de cómo las películas de superhéroes pueden y deben representar a las mujeres como personajes completos y no como accesorios del protagonista masculino. Uno de estos personajes femeninos es particularmente intrigante porque ocupa un espacio moral ambiguo que la hace impredecible y fascinante. No es ni heroína ni villana en el sentido tradicional. Es alguien que toma decisiones basadas en sus propios intereses y su propia brújula moral, que no siempre se alinea con la de Peter, pero que tampoco es diametralmente opuesta. Hay momentos donde ayuda a Spider-Man y momentos donde lo dificulta, no por malicia, sino porque tiene sus propias prioridades. Este tipo de personaje es mucho más interesante que el arquetipo de chica buena que apoya al héroe, o chica mala que seduce al héroe, y su presencia en la película eleva la complejidad moral de la historia.
Ahora quiero hablar un poco más sobre el contexto dentro del MCU, porque Brand New Day no existe en un vacío. Es parte de un universo cinematográfico más grande, y su conexión con ese universo afecta tanto a la película misma como a lo que viene después. Después de las fases 4 y 5 del MCU, que tuvieron resultados mixtos en términos de recepción, crítica y comercial, hay mucha presión sobre las películas de la fase 6 y más allá para revitalizar la franquicia. Brand New Day es una de las películas que se espera lidere esa revitalización, en parte porque Spider-Man es el personaje más popular de Marvel y en parte porque las expectativas después de No Way Home son tan altas que la película tiene la atención del mundo entero, incluso antes de estrenarse. La cuestión es cómo Brand New Day equilibra su historia individual con sus responsabilidades dentro del MCU más amplio. Hay momentos en la película que claramente están configurando eventos futuros, ya sea para una próxima película de Spider-Man, para un evento crossover mayor, o para las historias de otros personajes del MCU. Estos momentos están integrados en la trama de maneras que generalmente se sienten orgánicas, pero hay ocasiones donde puedes sentir las costuras, donde puedes notar que una escena o un diálogo existe más para establecer algo en el futuro que para servir a la historia que se está contando en el presente. Este es un problema endémico del MCU y no es exclusivo de Brand New Day, pero vale la pena mencionarlo porque afecta la experiencia del espectador. La mejor película del MCU es aquella que funciona perfectamente como una obra individual y que también enriquece la narrativa más amplia del universo. Brand New Day logra esto la mayor parte del tiempo, pero hay momentos donde la balanza se inclina demasiado hacia lo segundo en detrimento de lo primero. Dicho esto, las conexiones con el MCU, que sí funcionan, son emocionantes y abren posibilidades narrativas fascinantes. Sin entrar en spoilers específicos, hay referencias a eventos y personajes del MCU más amplio, que están manejadas con elegancia y que sugieren que el futuro de Spider-Man en este universo va a ser más interesante y más integrado que nunca. Peter Parker ha sido, de cierta manera, un personaje periférico en el MCU. Aparecía en las películas grandes, pero su propia serie era relativamente autocontenida. Brand New Day parece cambiar eso, posicionando a Spider-Man como una figura central en lo que viene para el MCU, y eso es emocionante para los fans que siempre han sentido que el personaje merece un lugar más prominente en la narrativa general. Vamos a hablar ahora de un aspecto de la película que no he mencionado lo suficiente: el humor. Las películas de Spider-Man siempre han tenido un componente humorístico importante, y Brand New Day no es la excepción, aunque el humor aquí es diferente al de películas anteriores. En Homecoming y Far From Home, el humor era principalmente juvenil y ligero, Peter siendo torpe, Ned diciendo cosas graciosas, Happy siendo happy. Era humor que reflejaba la juventud e inocencia del personaje. En Brand New Day, el humor es más maduro, más seco, a veces más oscuro. Peter ha pasado por demasiado como para seguir siendo el adolescente nervioso que hacía chistes sobre Star Wars mientras luchaba contra el crimen. Su humor ahora es más autoconsciente, más irónico, y a menudo sirve como mecanismo de defensa contra el dolor que siente. Hay un momento que se ha descrito como particularmente gracioso, donde Peter está en una situación ridícula, una de esas situaciones que solo le pueden pasar a Spider-Man, y en lugar de entrar en pánico como habría hecho el Peter de Homecoming, hace un comentario sarcástico tan perfecto que rompe la tensión de la escena de manera brillante. Es el tipo de humor que viene de la madurez del personaje, que refleja su crecimiento como persona, y que es divertido no porque sea tonto, sino porque es inteligente. También hay humor que viene de la dinámica entre Peter y los nuevos personajes. Las relaciones nuevas que Peter forma en esta película tienen una calidad comedic timing, que es natural y no forzada. Hay malentendidos, hay bromas internas, hay momentos de absurdo cotidiano que contrastan con la seriedad de la trama principal de maneras que proporcionan alivio cómico sin romper el tono de la película. Es un equilibrio difícil de lograr, y Brand New Day lo logra con una consistencia admirable. Y luego está el humor que viene del propio Spider-Man en acción. Peter siempre ha sido un héroe, que habla mientras pelea, que lanza bromas mientras lanza telarañas, y Brand New Day honra esa tradición. Pero las bromas de Spider-Man en esta película tienen un toque diferente. Son más afiladas, más provocativas,
y a veces revelan la frustración y la soledad que Peter siente debajo de la máscara. Cuando Spider-Man le dice a un criminal que «nadie va a extrañarte si te llevo a la cárcel, créeme, sé lo que es que nadie te extrañe». Es gracioso, sí, pero también es revelador. Nos dice algo sobre el estado emocional de Peter, y eso es humor al servicio del personaje, no humor por el humor mismo. Ahora, quiero dedicar un momento a hablar sobre la importancia cultural de esta película y lo que representa para el género de superhéroes en general. Porque Brand New Day no es solo una película de Spider-Man, es un statement, una declaración de intenciones sobre lo que las películas de superhéroes pueden y deben ser en 2026 y más allá. El género de superhéroes ha pasado por muchos cambios desde que el MCU lo reinventó en 2008 con Iron Man. Hemos pasado por la era del optimismo y la construcción del mundo, la era de los crossovers y los eventos masivos, la era del multiverso y la nostalgia. Y ahora estamos entrando en una nueva era, donde la pregunta fundamental es, ¿qué más tienen que decir estas películas? ¿Hay historias nuevas que contar? ¿O estamos simplemente reciclando las mismas fórmulas con diferentes disfraces? Brand New Day responde a esa pregunta con un rotundo sí, hay historias nuevas que contar. Lo hace demostrando que una película de superhéroes puede ser profundamente personal sin perder su espectacularidad, que puede ser emocionalmente compleja sin ser pretenciosa, que puede respetar su herencia de cómic sin ser esclava de ella, que puede ser entretenimiento de masas y al mismo tiempo arte con algo que decir. No estoy diciendo que Brand New Day sea la primera película de superhéroes en hacer estas cosas. The Dark Knight, Logan y Spider-Verse lo hicieron antes, pero sí es una de las pocas en hacerlo dentro del MCU de una manera tan decidida y sin compromisos. Y eso es importante porque el MCU, para bien o para mal, establece el estándar para lo que las audiencias esperan de las películas de superhéroes. Si Brand New Day tiene éxito comercial y crítico, envía un mensaje a los estudios de que las audiencias están listas para películas de superhéroes más maduras, más arriesgadas, más centradas en los personajes. Si fracasa, envía el mensaje opuesto, que los fans solo quieren espectáculo y fanservice, y que cualquier desviación de esa fórmula es un riesgo que no vale la pena tomar. Así que, en cierto sentido, el éxito o fracaso de Brand New Day va a tener repercusiones que van mucho más allá de la franquicia de Spider-Man. Hablemos un poco más sobre el tratamiento del tema de la soledad en la película, porque creo que es uno de los aspectos más relevantes y más universalmente resonantes. La soledad es una experiencia humana universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido solos, incluso rodeados de personas. Hemos sentido que nadie nos entiende, que nadie nos ve realmente, que estamos gritando en un vacío y nadie nos escucha. Brand New Day toma esa experiencia universal y la amplifica a través de la lente de un superhéroe que literalmente ha sido borrado de la memoria del mundo. Peter Parker en esta película es la soledad personificada. No tiene familia, no tiene amigos, no tiene una pareja, no tiene una identidad pública. El único momento en que alguien lo reconoce es cuando se pone la máscara, y aun entonces, nadie sabe quién es realmente. Es Spider-Man, el héroe anónimo de Nueva York, pero Peter Parker no existe para nadie. Y esa dicotomía es fascinante porque plantea preguntas profundas sobre qué es lo que nos define como personas. ¿Somos lo que hacemos o lo que la gente cree que somos? ¿Importa ser un héroe si nadie sabe que eres tú? ¿Puede alguien ser verdaderamente feliz si no tiene a nadie con quien compartir su felicidad? La película explora estas preguntas sin dar respuestas fáciles, y eso es lo que la hace tan efectiva. No hay un momento donde un personaje sabio le diga a Peter exactamente lo que necesita escuchar, y todo se arregle mágicamente. Peter tiene que encontrar sus propias respuestas, y el proceso de encontrarlas es doloroso, confuso y a menudo contradictorio. A veces Peter da un paso hacia adelante y luego retrocede dos. A veces piensa que ha encontrado la respuesta solo para darse cuenta de que se estaba engañando a sí mismo. Y a veces, en los momentos más inesperados, tiene un destello de claridad que ilumina todo de golpe. Es un retrato honesto y no idealizado de cómo las personas reales lidian con la soledad, y eso lo hace mucho más impactante que cualquier versión romantizada o simplificada. Hay un detalle narrativo que me parece particularmente brillante. Peter tiene la opción de revertir el hechizo. No fácilmente, no sin costo, pero la posibilidad existe, y eso hace que su soledad sea tanto una carga como una elección.
Peter podría, teóricamente, recuperar todo lo que perdió, pero hacerlo pondría en peligro a las personas que ama. Así que elige seguir siendo invisible, elige la soledad, no porque le guste, sino porque sabe que es lo correcto. Y esa elección, renovada cada día, es el verdadero heroísmo de Peter Parker en esta película. No es heroico porque puede columpiarse entre edificios o levantar coches con sus manos. Es heroico porque elige soportar un dolor inmenso para proteger a los demás, y lo hace sin esperar reconocimiento ni gratitud. Ese es el corazón de Spider-Man, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Desde que Stan Lee y Steve Ditko crearon al personaje en 1962, Spider-Man ha sido el héroe que sufre, que sacrifica, que soporta cargas que nadie más puede ver. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. No es solo una frase bonita, es una sentencia. Es una cadena que Peter lleva alrededor del cuello y que le impide vivir una vida normal. Brand New Day entiende eso profundamente y lo utiliza como la columna vertebral de toda su narrativa. Vamos ahora a hablar de algo que no he mencionado, pero que es importante: la representación de Nueva York en la película. Porque Nueva York siempre ha sido más que un escenario para Spider-Man. Ha sido un personaje en sí misma. La relación entre Spider-Man y Nueva York es simbiótica. Él la protege y ella le da propósito. En las películas de Raimi, Nueva York era una ciudad de postal, brillante y dramática. En las películas de Webb, era más moderna y estilizada. En las películas de Holland, era una mezcla de barrios residenciales y paisajes urbanos icónicos. En Brand New Day, Nueva York es una ciudad viva, compleja y a veces contradictoria, exactamente como la ciudad real. La película filma en locaciones reales de Nueva York con una extensión que pocas películas del MCU han intentado. Hay escenas en Queens que se sienten auténticamente de Queens, no de un set de estudio en Atlanta disfrazado de Queens. Hay secuencias en Manhattan que capturan la energía frenética de la ciudad a diferentes horas del día. El amanecer tranquilo sobre el East River, el caos del mediodía en Times Square, la quietud inquietante de las calles vacías a las 3 de la mañana. Cada una de estas representaciones aporta algo a la atmósfera de la película y a la experiencia emocional del espectador. Hay una secuencia que se ha descrito como una de las más hermosas visualmente en cualquier película de Spider-Man, donde Peter está columpiándose por la ciudad al amanecer, con la luz dorada del sol naciente bañando los edificios y reflejándose en las ventanas de miles de rascacielos. No hay acción en esta secuencia, no hay persecución ni pelea. Es simplemente Spider-Man moviéndose por su ciudad, sintiendo el viento en su traje, viendo el mundo despertar debajo de él. Es un momento de pura belleza cinematográfica que captura la esencia de por qué Spider-Man ama Nueva York y por qué Nueva York necesita a Spider-Man. Y dicen que es una de las pocas escenas en la película donde Peter se siente genuinamente feliz, genuinamente libre, y eso le da un peso emocional que va mucho más allá de su belleza visual. La música en esta escena, aparentemente, es perfecta. No es épica ni dramática. Es suave, esperanzadora, casi delicada. Es el tipo de música que te hace cerrar los ojos y sonreír, que te recuerda que incluso en los momentos más difíciles hay belleza en el mundo si te tomas el tiempo de buscar. Y eso, combinado con las imágenes de Spider-Man volando por encima de una ciudad dormida, crea un momento de cine puro que trasciende el género de superhéroes y se convierte en algo universalmente hermoso. Pero la Nueva York de Brand New Day no es solo belleza, también es peligro, es crimen, es desigualdad, es la dureza de una ciudad que puede masticarte y escupirte si no estás preparado. Peter vive en la parte menos glamorosa de la ciudad, en un departamento que probablemente viola varios códigos de construcción, en un barrio donde las sirenas son la banda sonora constante y donde la pregunta no es si vas a ser testigo de un crimen, sino cuándo. Esta representación honesta de Nueva York le da a la película una credibilidad que es fundamental para que la historia funcione. Si Peter viviera en un loft de diseñador en el Upper East Side, su narrativa de lucha y sacrificio no sería creíble. Pero al ponerlo en un entorno que refleja su realidad económica y social, la película nos dice que Peter Parker es genuinamente una persona de a pie, alguien que conoce la pobreza y la precariedad de primera mano, y eso hace que su heroísmo sea aún más admirable. Ahora, me gustaría hablar sobre un aspecto de la película que no siempre se discute en las reseñas, pero que creo que es crucial: la edición. La forma en que una película está editada afecta profundamente la experiencia del espectador, incluso si éste no es consciente de ello. El ritmo, los cortes, las transiciones,
la manera en que las escenas se conectan unas con otras, todo eso es responsabilidad del editor. Y en Brand New Day, la edición es notable por varias razones. Primero, las transiciones entre las escenas de acción y las escenas de drama están manejadas con una suavidad que impide que el cambio de tono sea abrupto o desorientador. Una escena de pelea intensa puede terminar con un corte a Peter sentado en el techo de un edificio, exhausto y sangrando, mirando la ciudad en silencio, y la transición se siente natural, como si el ritmo de la película respirara junto con el personaje. Segundo, hay un uso interesante de montajes que comprimen el tiempo de maneras que son visualmente inventivas y narrativamente eficientes. En lugar de mostrarnos cada día de la rutina de Peter, la película usa montajes que capturan la esencia de esa rutina en cuestión de minutos, transmitiendo la monotonía y la soledad de su vida diaria sin aburrir al espectador. Tercero, y esto es particularmente notable, la edición de las escenas de acción es radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en el MCU. En lugar de los cortes rápidos y frenéticos que caracterizan muchas películas de Marvel, Brand New Day opta por tomas más largas, más estables, que permiten al espectador apreciar la coreografía y la acrobacia de Spider-Man. Puedes ver cada movimiento, cada salto, cada giro, y eso hace que la acción sea más inmersiva y más impresionante. No tienes que adivinar qué está pasando entre un corte y otro. Puedes verlo todo claramente, y eso eleva significativamente la calidad de las secuencias de acción. Hablemos también de los efectos visuales, porque en una película de Spider-Man, el CGI es una herramienta fundamental que puede hacer o deshacer la experiencia. Las películas anteriores de Holland han tenido un CGI que iba de excelente a cuestionable, a veces dentro de la misma película. No Way Home tenía secuencias de efectos visuales espectaculares, como la batalla final en la Estatua de la Libertad, pero también tenía momentos donde el CGI se veía artificial y sacaba al espectador de la película. Brand New Day, según los reportes, ha hecho un esfuerzo significativo por mejorar la calidad del CGI, y los resultados son evidentes. El traje de Spider-Man, por ejemplo, se ve más tangible, más real que nunca. En películas anteriores, había momentos donde era obvio que estábamos viendo un modelo digital en lugar de un traje real, especialmente en las escenas de acción más elaboradas. En Brand New Day, la línea entre el traje práctico y el digital es casi imperceptible. Peter parece un ser humano real dentro de un traje real, no un personaje de videojuego, y eso hace una diferencia enorme en la inmersión del espectador. Los efectos de las telarañas también se ven mejorados. Las telarañas en Brand New Day tienen una textura y un peso que las hace sentirse más reales. Cuando Peter dispara una telaraña y se columpia, puedes ver cómo la telaraña se tensa bajo su peso, cómo vibra ligeramente con el movimiento, cómo interactúa con el entorno de maneras que son físicamente convincentes. Es un detalle pequeño, quizás, pero son estos detalles los que acumulativamente crean una experiencia visual que se siente auténtica y no artificial. Y luego están los efectos más grandes, las secuencias de set pieces, que requieren un uso extensivo de CGI. Sin entrar en spoilers, hay al menos 2 secuencias de acción en la película que son absolutamente espectaculares desde el punto de vista visual, que utilizan el CGI no como un atajo, sino como una herramienta creativa para crear imágenes que serían imposibles de otra manera. Estas secuencias están diseñadas para ser vistas en la pantalla más grande posible, y dicen que en IMAX son particularmente impresionantes, con una escala y un detalle que quitan el aliento. Pero lo más importante sobre los efectos visuales de Brand New Day no es su calidad técnica, sino cómo están al servicio de la historia. El CGI nunca se siente gratuito, nunca está ahí solo para impresionar. Cada efecto visual tiene un propósito narrativo o emocional. Expresar la velocidad y la agilidad de Spider-Man, mostrar la escala de una amenaza, crear una sensación de asombro que refleja lo extraordinario del mundo en el que vive Peter. Cuando el CGI está al servicio de la historia en lugar de al revés, el resultado es una película que se siente cohesiva y unificada, donde la tecnología amplifica la emoción en lugar de reemplazarla. Ahora quiero tocar un tema que es fundamental para cualquier película, pero que rara vez se discute en profundidad: el diseño sonoro. El sonido de Brand New Day es, según múltiples fuentes, excepcional. No estoy hablando solo de la música, que ya mencioné, sino del diseño sonoro completo.
Los efectos de sonido, la mezcla, la espacialización, todo lo que contribuye a la experiencia auditiva de la película. Los sonidos de Spider-Man son icónicos. El disparo de las telarañas, el silbido del aire cuando se columpia, el impacto de sus puños contra los villanos. Brand New Day redefine estos sonidos de maneras sutiles pero significativas. Las telarañas suenan un poco diferentes, un poco más crudas, reflejando el hecho de que Peter ya no tiene los lanzadores de alta tecnología de Stark Industries, sino dispositivos que él mismo ha construido con recursos limitados. Los impactos son más viscerales, más reales, haciendo que cada golpe se sienta doloroso y peligroso. Y hay un sonido nuevo, asociado con el sentido arácnido de Peter, que es absolutamente escalofriante. Un zumbido bajo que aumenta en intensidad a medida que el peligro se acerca y que a veces se distorsiona de maneras que sugieren que Peter está percibiendo amenazas que van más allá de lo físico. El uso del silencio también es notable. Hay momentos en la película donde todo el sonido se desvanece, donde el ruido de la ciudad desaparece y lo único que escuchamos es la respiración de Peter, o su corazón latiendo, o nada en absoluto. Estos momentos de silencio son increíblemente poderosos porque contrastan con la cacofonía constante de Nueva York y crean espacios de intimidad que refuerzan la soledad del personaje. Cuando Peter está solo en su departamento por la noche, la ausencia de sonido es casi ensordecedora, y la película usa eso de manera brillante para comunicar su aislamiento. En Dolby Atmos y otros formatos de sonido envolvente, la experiencia es aparentemente transformadora. Los sonidos de la ciudad te rodean, te envuelven, te hacen sentir como si estuvieras parado en una esquina de Manhattan a las 10 de la noche. Cuando Spider-Man se columpia por encima de tu cabeza, puedes sentir el sonido moviéndose de un altavoz a otro, creando una sensación de movimiento que complementa perfectamente las imágenes en pantalla. Es el tipo de diseño sonoro que justifica ver la película en un cine bien equipado, en lugar de hacerlo en los parlantes de tu laptop. Volvamos por un momento al tema de los personajes, porque quiero hablar sobre uno que no he mencionado lo suficiente y que, según todas las fuentes, es uno de los aspectos más destacados de la película. Se trata de un personaje que funciona como una especie de comic relief, pero de una manera que es mucho más sofisticada que lo que normalmente vemos en películas de superhéroes. Este personaje es genuinamente gracioso, sí, pero también tiene profundidad y momentos de seriedad que lo hacen tridimensional. No es simplemente el personaje chistoso, es una persona completa que tiene momentos divertidos, y esa distinción es crucial. Lo que hace a este personaje particularmente efectivo es su relación con Peter. A diferencia de Ned, que era el mejor amigo de Peter desde antes de que se convirtiera en Spider-Man, este nuevo personaje no tiene idea de quién es Peter ni de lo que puede hacer. Su relación se desarrolla desde cero, y eso le da una frescura que las relaciones de Peter con personajes establecidos no pueden tener. Hay un sentido de descubrimiento mutuo, de dos personas conociéndose y encontrando en la otra algo que no sabían que necesitaban. Para Peter, este personaje representa la posibilidad de tener una vida normal, de conectar con alguien sin el peso de su secreto, y para el otro personaje, Peter es un misterio, alguien que claramente tiene una vida interior rica y compleja, pero que se niega a revelarla. Y esa intriga es la base de una dinámica que es divertida, conmovedora y narrativamente rica. Ahora, cambiemos completamente de tema y hablemos de algo que creo que es relevante para esta discusión: el legado de Spider-Man en el cine y cómo Brand New Day se posiciona dentro de ese legado. Spider-Man ha sido adaptado al cine más veces que cualquier otro superhéroe de Marvel. Hemos tenido la trilogía de Sam Raimi, las dos películas de Mark Webb, las tres películas de John Watts en el MCU, las películas animadas de Spider-Verse y las películas adyacentes de Sony como Venom y Morbius. Cada una de estas versiones ha aportado algo diferente al personaje. Raimi trajo la emoción y el romanticismo operístico. Webb trajo la modernidad y la química entre los protagonistas. Watts trajo la integración con un universo más grande. Y Spider-Verse trajo la innovación artística y la representación. Brand New Day tiene que encontrar su propio espacio dentro de este legado. Tiene que ofrecer algo que ninguna de las versiones anteriores ha ofrecido, y parece hacerlo apostando por la madurez emocional y la profundidad psicológica. Es interesante comparar Brand New Day con Spider-Man 2 de Raimi, que es frecuentemente citada como la mejor película de Spider-Man jamás hecha. Ambas películas comparten una premisa similar en ciertos aspectos:
Peter Parker cuestionando su identidad como Spider-Man, luchando con las consecuencias personales de ser un héroe, considerando la posibilidad de una vida normal. Pero mientras que Spider-Man 2 abordaba estos temas desde una perspectiva más sencilla y directa, Brand New Day los complica de maneras que reflejan la evolución del personaje y del... El Peter de Raimi podía quitarse el traje y ser Peter Parker. El Peter de Brand New Day no tiene esa opción, porque Peter Parker, como lo conocían los demás, ya no existe. Es Spider-Man o es nadie. Y esa es una proposición aterradora que lleva el tema de la identidad dual a un nivel completamente nuevo. También es interesante comparar Brand New Day con Logan, la última película de Hugh Jackman como Wolverine, que es otro ejemplo de una película de superhéroes que tomó un enfoque más maduro y personal. Logan fue celebrada precisamente porque se atrevió a ser diferente, a contar una historia de un superhéroe envejecido y cansado en un mundo que ya no lo necesita. Brand New Day no es tan oscura como Logan, ni busca serlo, pero comparte esa misma disposición a tratar al superhéroe como un ser humano primero y como un ícono después. Y esa disposición es lo que distingue a las grandes películas de superhéroes de las meramente buenas. Hablemos ahora de un aspecto práctico que puede interesar a muchos de ustedes: las escenas postcréditos. Porque en el MCU, las escenas postcréditos son una tradición sagrada, un momento que los fans esperan con tanta anticipación como la película misma. Brand New Day, como cualquier película del MCU que se respete, tiene escenas postcréditos, y según lo que se ha dicho, son dos, una a mitad de los créditos y otra al final de los créditos. Sin revelar detalles específicos, lo que se ha dicho sobre estas escenas es que una de ellas es un epílogo emocional de la historia de la película, un pequeño momento adicional que cierra un arco de personaje de una manera satisfactoria y conmovedora. La otra es, como es tradición, un teaser de lo que viene para el futuro del MCU, una revelación que conecta a Spider-Man con eventos más grandes y que va a generar teorías, especulaciones y debates intensos en Internet durante meses. Así que ya saben, no se levanten de sus asientos hasta que la última letra del último crédito haya desaparecido de la pantalla. Volvamos al análisis de la película en sí. Quiero hablar sobre un elemento narrativo que mencioné brevemente, pero que merece más atención: la evolución del traje de Spider-Man. En películas anteriores, los trajes de Spider-Man han sido un reflejo de la tecnología disponible para Peter. En Homecoming, tenía el traje de Stark con todas sus campanas y silbatos. En Far From Home, se construyó un traje usando la tecnología de Stark Industries. En No Way Home, usó múltiples trajes, incluyendo el traje integrado y el traje que Doctor Strange modificó. Al final de No Way Home, Peter se confeccionó un traje nuevo, más básico, más parecido al traje clásico de los cómics, y Brand New Day continúa en esa dirección. El traje en Brand New Day es quizás el más icónico de toda la era de Tom Holland. Es rojo y azul, con las telarañas clásicas, los ojos expresivos y una apariencia que está más cerca del diseño original de Steve Ditko que cualquier traje anterior en el MCU. Pero no es perfecto. Tiene remiendos, tiene marcas de desgaste, tiene las cicatrices de las batallas que Peter ha librado. Es un traje que cuenta una historia con solo mirarlo. Puedes ver dónde fue rasgado y reparado, dónde fue manchado por la suciedad de las calles, dónde fue reforzado con materiales improvisados. Es un traje hecho a mano por alguien que no tiene los recursos de un billonario, y eso le da una autenticidad y un carácter que ningún traje de nanotecnología puede igualar. La evolución del traje a lo largo de la película es también narrativamente significativa. Sin spoilers, puedo decir que el traje sufre transformaciones a lo largo de la historia, que reflejan la evolución de Peter como personaje. Hay momentos donde el traje está casi destruido, reflejando el estado emocional de Peter. Y hay momentos donde Peter lo repara o lo mejora, reflejando su determinación de seguir adelante a pesar de todo. El traje es, en cierto sentido, una extensión física de la psicología de Peter, y la película lo usa como tal, de maneras inteligentes y visuales. También quiero hablar sobre los lanzadores de telarañas, porque en Brand New Day, estos dispositivos juegan un papel más prominente que en películas anteriores. Peter construye sus lanzadores él mismo, usando materiales que puede conseguir con su presupuesto limitado, y eso significa que no siempre funcionan perfectamente. Hay momentos en la película donde un lanzador se atasca, o se queda sin fluido, o falla de alguna otra manera en el peor momento posible.
Estos fallos técnicos crean tensión y humor por igual, y también refuerzan la idea de que Peter es un ingeniero brillante que trabaja con recursos limitados, no un tipo que simplemente usa juguetes que alguien más fabricó para él. La capacidad de Peter como inventor es uno de los aspectos del personaje que las películas anteriores del MCU exploraron lo suficiente, en gran parte porque la presencia de Tony Stark y su tecnología hacía innecesario que Peter desarrollara sus propias soluciones. En Brand New Day, Peter finalmente tiene la oportunidad de demostrar que es un genio por derecho propio. Construye gadgets, improvisa soluciones tecnológicas, aplica su conocimiento de ciencias de maneras creativas y a veces desesperadas. Es MacGyver con superpoderes, y eso es exactamente lo que Peter Parker debería ser. Ahora, permítame hablar sobre un tema que es delicado pero importante: las comparaciones con las otras versiones de Spider-Man. Desde que No Way Home reunió a los tres Spider-Man del cine en la misma pantalla, las comparaciones entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland se han intensificado. Cada versión tiene sus defensores acérrimos, cada versión tiene sus detractores, y Brand New Day inevitablemente va a ser comparada no solo con las películas anteriores de Holland, sino también con las trilogías de Raimi y Webb. Lo interesante es que Brand New Day parece tomar lo mejor de cada versión y fusionarlo en algo nuevo. Tiene la profundidad emocional y el sentido del drama de las películas de Raimi, tiene la química y la modernidad de las películas de Webb, y tiene la integración con un universo más grande y el sentido del humor de las películas de Watts. Pero al mismo tiempo, se siente como algo que no podría existir sin las películas anteriores, algo que se construye sobre los cimientos que esas versiones establecieron. Es como si Peter Parker, a través de sus experiencias en No Way Home, hubiera absorbido las lecciones de Tobey y Andrew y se hubiera convertido en una síntesis de los tres, el Spider-Man definitivo. Eso es un acto de equilibrismo narrativo impresionante, y si la película lo logra, y todo indica que lo hace al menos parcialmente, entonces Brand New Day podría ser la respuesta definitiva a la pregunta de ¿cuál es el mejor Spider-Man? No porque invalide a las versiones anteriores, sino porque las honra al incorporar sus mejores cualidades en una nueva iteración que es mayor que la suma de sus partes. Hablemos un momento sobre la relación de la película con el multiverso, porque ese es un tema que inevitablemente surge cuando discutimos cualquier proyecto actual del MCU. El multiverso ha sido el concepto central del MCU en los últimos años, y No Way Home fue una de las películas que más lo exploró. La pregunta es, ¿cuánto del multiverso está presente en Brand New Day? La respuesta, según lo que sabemos, es menos de lo que algunos esperan, pero más de lo que otros temen. Brand New Day no es una película multiversal en el mismo sentido que No Way Home o Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No hay variantes de Peter Parker apareciendo a cada rato. No hay viajes entre dimensiones. No hay una amenaza que ponga en peligro la existencia de múltiples realidades. Sin embargo, las consecuencias del multiverso están presentes de maneras sutiles. El hechizo de Doctor Strange, que borró la memoria del mundo, sigue teniendo repercusiones, y hay indicios de que la realidad no está tan estable como parece. Estos indicios son suficientes para mantener la continuidad con la narrativa multiversal del MCU, sin convertir a Brand New Day en una película sobre el multiverso. No hay variantes de Peter Parker apareciendo a cada rato. No hay viajes entre dimensiones. No hay una amenaza que ponga en peligro la existencia de múltiples realidades. Sin embargo, las consecuencias del multiverso están presentes de maneras sutiles. El hechizo de Doctor Strange, que borró la memoria del mundo, sigue teniendo repercusiones, y hay indicios de que la realidad no está tan estable como parece. Estos indicios son suficientes para mantener la continuidad con la narrativa multiversal del MCU, sin convertir a Brand New Day en una película sobre el multiverso.